¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas: contabilidad, fiscal, finanzas personales, auditoría, prevención del lavado de dinero y más temas profesionales que seguramente a ti te están interesando. Por eso nos estás acompañando el día de hoy. Por lo que, como siempre, al inicio de cada una de estas emisiones, estamos haciendo un esfuerzo para poder seguir creciendo en este canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y por lo tanto lo que les pedimos ese apoyo es que te suscribas al canal. Ahí en donde tú te suscribes, hay al ladito una campanita que cada vez que tú le aprietas a la campanita, te va a estar avisando que estamos subiendo contenido. Y así te va a llegar la cuestión de estos videos que estamos subiendo. Pero aparte también te pedimos tu apoyo para que pongan los comentarios en la parte de abajo de los videos que nosotros los estaremos contestando en su oportunidad, porque esto también muchos de ustedes lo saben, que en el momento en que lo estamos grabando y se está publicando el video, seguramente tú lo estás viendo en otro horario, en otro día, gracias a la magia del internet, que se quedan estos videos aquí en la red y tú los puedes ver en el momento en que tú te acerques a este tipo de contenido. Entonces, si tú tienes algún comentario o algo que nos quieras compartir, ponlo en la parte de abajo y veremos la forma en poderlo contestar en el momento en que nos demos cuenta de estos comentarios. Y también ayúdanos sugiriendo un tema. Si tú quieres saber sobre algún tema en particular, nosotros haremos lo posible para traer gente amiga, experta, especialista en la materia, para hablar de estos temas, como lo hemos estado haciendo a través de estos 4 años y como el día de hoy también tenemos un gran amigo experto en el área en la que vamos a estar platicando y pues es para poder pelotear y jugar con la información para que tú puedas tener este contenido. Así es que ayúdanos también sugiriéndonos en la parte de abajo, ahí donde se ponen los comentarios. También comparte, ponle like a las publicaciones, que eso también nos ayuda a que dentro de las redes sociales nos pueda tener el algoritmo más presente y podamos salir en diferentes lados. Con eso nos ayudas a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque estamos en diferentes redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos también en podcast o en versión podcast, que si tú no nos puedes ver con los videos, pues nos podrás escuchar. Estamos en iTunes, en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Amazon Music, estamos en diferentes lugares, también subiendo el contenido diferenciado para que tú puedas escoger de la forma en que nosotros te podamos ayudar a subir este contenido. Pues ahora sí, ya después de aventarme todas estas cosas donde nos pueden buscar y nos pueden encontrar para la cuestión de la transmisión de este tipo de contenido, pasemos a la convocatoria del día de hoy. La convocatoria, como muchos de ustedes lo vieron en la imagen, pues queremos hablar tema contable sobre las NIF, normas de información financiera, las interpretaciones, las INIF, las ONIF, los reportes técnicos, sus objetivos, las funcionalidades, cosas que hace el trabajo, la cuestión del CINIF. Y para esto, el día de hoy nos acompaña un gran amigo. Él es contador público certificado, tiene la certificación Conocer CEP en la ECO 217, también cuenta con la certificación Conocer CEP, la S 1307. Contador público egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios en alta dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, conocido como el IPADE. Es asesor en consejos y comités de auditoría en diversas empresas y ofrece acompañamiento con temas estratégicos de negocio, gobiernos corporativos, sistemas o procesos, entre otros. Dentro de su práctica profesional ha sido socio de auditoría en Deloitte y cuenta con más de 35 años de experiencia en informes bajo NIF, IFRS, US GAAP, SOX, en auditorías conforme a ISA, US GAAP y PCAOB, que al final de cuentas estamos hablando que es un tema normativo. Además, posee conocimientos en la industria energética y recursos naturales, tecnología, medios de comunicación, automotriz, manufacturera, entre más giros de la economía, que es catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, docente que imparte materias
relacionadas con la normatividad internacional, las IFRS, y actualmente es el presidente de la Comisión Normativa Contable del Colegio de Contadores Públicos de México. Él es el contador público certificado, Fernando Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación y la verdad es que es un placer poder compartir, platicar sobre estos temas que a mí en lo particular me apasionan. Siempre he estado pues ya con muchos años de experiencia hemos vivido muchas cosas, entonces me encanta poder compartir y platicar de estos temas que son interesantes. Oye, ahí, Fernando, un poquito, te decía cuál es el título de la convocatoria que estuvimos haciendo, pero lamentablemente para muchos voy a tener que evidenciar un poquito mi edad. Cuando yo era estudiante, pues me tocó los famosos boletines, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Actualmente las NIF, a partir del año 2006, que empezó con un marco conceptual que actualmente ya tampoco existe, o bueno, hubo una evolución a un nuevo marco conceptual a partir del año 2023, venían trabajos de la Comisión de Principios de Contabilidad, hicieron trabajos para poder tener estándares mínimos de una contabilidad o unas empresas mexicanas, emprendimientos, entidades económicas, cómo poder tener esos famosos, lo que sería la evaluación, presentación, revelación de la información financiera y su proceso evolutivo de una cuestión normal. Llegan cambios a nivel internacional, tenemos muchos cambios por ahí del año 2000, 1999, 2001, impactos que conocemos como Enron, cuestiones de auditoría, ley SOC, que hacen que haya una evolución a nivel internacional contable y en México también, incluyendo el traspaso de la Comisión de Principios de Contabilidad a lo que conocemos como el CINIR y hoy actualmente hasta ya con normatividad que es de sustentabilidad, que por ahí hasta ya le están cambiando el nombre. Esa evolución que hemos tenido en el transcurso del tiempo hoy nos lleva a que tenemos varias nomenclaturas y varios conceptos que el CINIF emite para efectos de una aplicación normativa estándares mínimos aquí en México. Digamos que con esta introducción aquí, Fer, del antecedente en dónde podríamos estar parado, ahora sí, ¿qué nos ayudas tú también a poder dar este contexto de introducción para efectos de poder entender la estructura normativa de las normas? Sí, muchas gracias, Rodrigo, por la introducción. Sí, la verdad es que yo creo que, mira, pues tú más o menos revelas tu edad, yo creo que más o menos por ahí, o quizá más. Yo empecé mi carrera en Deloitte en 1987. Duré 30 años en Deloitte, 20 años como socio de auditoría. Eh, Ahí digo, crecí, me formé. Obviamente en la universidad, pues claramente pues es nuestra alma mater y ahí nos enseñaron las bases, si quieres. Y ya en Deloitte, pues ahí digamos que aprendí en la práctica, pues los temas de contables, auditoría, obviamente porque mi área de especialidad siempre ha sido auditoría. Eh, Auditoría bajo IFRS, bajo NIF mexicanas, bajo US GAAP, empresas públicas, bajo reglas PCAOB, pero yo cuando entré a la firma, estoy hablando de 87, la verdad es que era la normatividad contable era muy distinta a como es actualmente. Estábamos hablando que en ese tiempo eran estaba la famosa Comisión de Principios de Contabilidad, que dependía, o era una rama del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, quien estaba únicamente formada por contadores públicos y eran los encargados de emitir lo que se conocía como los principios de contabilidad generalmente aceptados, que un profesor siempre decía, profesor, principios de contabilidad generalmente ignorados, pero la realidad es que era muy distinta la estructura, muy distinto los objetivos, no estaba tan completo, tan
estructurado como es actualmente toda este cuerpo emisor de las normas de información financiera. Y la verdad es que los 80s, 90s, gran parte de los 90s fue bajo esos principios de contabilidad. Eh, entonces, simplemente lo estudiaban, lo elaboraban, lo sometían a proceso de auscultación y los emitían los contables. A fines de los 90 vienen cambios muy importantes. Tú mencionabas algunos de ellos, en los temas de Enron, temas de WorkCom, etcétera, que vino a dar, me parece, un giro muy importante, porque de ahí surge los gobiernos, porque el gobierno de Estados Unidos vio una necesidad importante de regular las actividades, por ejemplo, en este caso, de firmas de auditores que estaban involucradas o que los involucraron en un primer momento en estas compañías que fueron muy sonadas. De hecho, hay unas películas, hay unos libros que se los recomiendo mucho que lean sobre el caso Enron. Eh, entonces, vino a dar ese giro porque empezó este cuerpo del gobierno de Estados Unidos, que a través de la SEC emitió normas que desde ese entonces, bueno, la ley SOX, eh, diversos normativas que debían cumplir tanto compañías como revisores, auditores, y surgen las reglas PCAOB, que son las reglas que dice, que decreta en lugar de las US GAS, es decir, las normas de auditoría de Estados Unidos para empresas públicas, el auditor tiene que seguir estas reglas PCAOB, que son mucho más estrictas, mucho más amplias, más estructuradas que las normas de auditoría normales, digamos. Y con esto empiezan a cambiar muchas cosas. La profesión contable empieza a ver que hay necesidad de hacer varios cambios, ajustes, y se van adaptando. En Estados Unidos siempre, pues, la economía más grande, más fuerte del mundo, aún, eh, ya su cuerpo emisor, el FASB, el IPA, es decir, toda esta serie de cuerpos muy significativos, muy importantes, que siempre han tenido una estructura muy sólida, muy fuerte, muy robusta para emisión de normas, sí fueron adaptando todavía más por esas necesidades y esas regulaciones que iban saliendo, ¿no? Entonces, aquí en México, hasta el año 2003, digamos, la Comisión de Principios seguía todavía elaborando estos principios de contabilidad. Llega el año, bueno, el 2002 se crea el CINIF, la Comisión, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Actualmente ya entiendo que legalmente se llama Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y Sostenibilidad, AC, con este tema tan de moda. Más que moda, yo creo que es algo tan importante, tan relevante, que está tomando un impacto, está teniendo un impacto muy fuerte a nivel internacional. Entonces, pues ya lo incorporó dentro de su nombre. Entonces, se crea en 2002, y a partir de 2004, así que toma la estafeta de parte de la Comisión de Principios, y toma todos los principios que había emitido esta comisión hasta ese momento, los hace suyos, digamos, y a partir de ahí empieza a trabajar para generar información, normas de información financiera. Entonces, este cuerpo esta comisión, al igual que el JASB a nivel internacional, FASB a nivel Estados Unidos, son los encargados de emitir normas de información financiera. El CINIF, a diferencia de la Comisión de Principios de Contabilidad, el CINIF está conformado, digo, por ejemplo, la Asamblea de Asociados, que es el cuerpo máximo del CINIF, que lo integran diversos, entre ellos, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pero además sectores financieros, empresariales y demás. Está el Consejo Directivo, que es el Consejo de Gobierno, perdón, Comité de Gobierno, que se encarga precisamente de la administración
y gobierno del CINIF. Y ya abajo de ellos están, pues, obviamente, el comité de trabajo de investigación, que es el comité emisor, realmente es el que está conformado por investigadores de tiempo completo y que se dedica precisamente a detectar necesidades en el sector económico mexicano, donde cuál es una necesidad que estamos viendo que está patente, está latente actualmente en el sector, en los diversos sectores industriales de las empresas a nivel México, y lo toma, hace todo un proceso que está muy estructurado de elaboración con un calendario muy específico de trabajo. Se designan investigadores específicos para cada proyecto que tienen diversas fechas de elaboración, de revisión de borradores, emitir el documento para auscultación que se distribuye y se emita para toda la profesión y todos los interesados, no solo contadores. Viene un proceso de auscultación, viene la revisión de las recepción y revisión de todos los comentarios que recibe el CINIF, ve lo que es adaptable, lo que debe adaptar a estas normas y finalmente las emite. Entonces, hay un proceso muy, como decía, muy estructurado, muy lógico, muy sistemático para la emisión de estas normas que procuran tener un impacto, pues, más amplio, debido también, por ejemplo, a que integra no solo contadores, sino, por ejemplo, está la Asociación Nacional de Banqueros, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el SAT, el Instituto Mexicano de Contratos Públicos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, etcétera, representantes incluso de sectores empresariales. Entonces, se busca esa diversidad para que precisamente sean normas de información que sean de carácter amplio su aplicación y que no solo estén diseñadas por contadores, ¿no? Hay inclusive normas que participan otras profesiones, por ejemplo, como actuarios, economistas, etcétera, para la elaboración. Entonces, vamos, este es un poquito el antecedente y estas normas que emite el CINIF, que en general se les conocemos como normas de información financieras, ¿qué es información financiera? Perdón, ¿cómo podríamos definir? Pues son principios que dictan cómo debe reconocerse, evaluarse, presentarse y revelarse todos los eventos económicos que va teniendo una entidad y cómo lo refleja eso en sus estados financieros. Estas normas son de carácter obligatorio para todas las compañías que emiten estados financieros bajo la normatividad mexicana. ¿Y qué buscan? Pues buscan uniformidad en la información financiera presentada a los diferentes usuarios, tales como inversionistas, reguladores y en general el público. Objetivos muy generales de estas normas de información está, me parece muy importante, comparabilidad. O sea, buscando la comparabilidad se tiene o permite que los estados financieros de distintas entidades sean comparables entre sí. Claro, dependiendo del tipo de industria, el sector financiero, el sector manufactura, el sector construcción, etcétera, pero que todas las compañías de cada sector emitan información bajo las mismas reglas para poder ser comparables, para que un usuario pueda tener esa información y comparar y tomar decisiones al respecto, ¿no? También otro de los grandes... Ahí fue un poquito también para efectos de recapitular lo que nos acabas de compartir, porque creo que vale mucho la pena. El proceso de convertirlo de la Comisión de Principios de Contabilidad a lo que sería el CINIF, concordaría contigo con el hecho de que la Comisión de Principios de Contabilidad era contadores hablándole a contadores. Al momento de que ahorita nos dices que ya tenemos involucrados a los contadores, al gobierno, al sector financiero, al sector de seguros, hombres de negocio, o sea, ya va enfocado a quien toma las decisiones, a los famosos usuarios, que pueden estar diversificados en cada uno de ellos.
Entonces, esa evolución creo que es lo más natural y el enfoque como le estás dando, el objetivo para ellos. A nivel internacional, también corrió un proceso muy similar también en las mismas fechas. Teníamos el YASI, que eran los que Ujú. hacían las IAS o NIC, Los NIC. Ujú. como las conocemos aquí en México, y también corrieron el proceso a hacer el YASBI y emitir la cuestión de las IFRS, también con el mismo sentido. Lo comento porque la pregunta va enfocada a lo siguiente. En las IFRS y en las IAS o NIC, como las llegamos a conocer, viene las normas un número consecutivo y si ahorita ya no están es porque o perdieron su vigencia o evolucionaron, pero es un número progresivo. En cambio, la norma mexicana las llevan y las ponen por serie como lo llevaba y lo manejaba la Comisión de Principios de Contabilidad. En Ujú. mi perspectiva, me gusta mucho la estructura la mexicana porque yo puedo ver las diferentes series y cada una me dice marco conceptual, estados financieros, el balance general, el estado de resultados y otras actividades. Para mí es más fácil poderlo entender. En cuanto a eso, que es la estructura y la lógica que nos estás comentando, ¿qué opinarías? Mira, yo creo que, mira, las IFRS me parece que buscaron eh, una elaboración y una que fuera de aplicación a nivel global, porque son aplicables precisamente para diversas jurisdicciones, diversos países. Entonces buscaron ser más globales y le dieron esta estructura. Y ellos lo que hicieron fue, a ver, vamos a tomar las ISA, perdón, IAS, perdón, eh, o las NIC que ya habían emitido previamente y las mantenemos así, y de hecho siguen siendo, son parte de las IFRS, se les llama IFRS igual, el IAS 12, etcétera, etcétera, IAS 19 y demás, pero las toma el YASB y las toma como IFRS en el proceso, en lo que el mismo YASB desarrolla o si considera que hay cambios que tiene que hacer o adaptaciones, generará una nueva norma que vendrá con el nombre de IFRS y desaparecerá la IAS correspondiente. Pero ellos le dieron ese enfoque, las IAS y luego las IFRS. Este, Me parece, fue el enfoque que buscaron, quizá buscando un poquito practicidad, pero yo coincido contigo cuando yo veo la estructura de esas IFRS y veo la estructura de nuestras NIF, me parece más adecuado y más fácil de familiarizarse con la estructura que le dio el CINIF a estas normas, porque no modificó la estructura que ya traía la Comisión de Principios, sino que fue en esas más secciones, fue agregando las NIF que iba publicando, ¿no? Entonces, respetando y manteniendo los boletines que había en ese entonces. Me parece mejor la estructura. De hecho, incluso me parece más entendible o mejor organizada cómo lo estructura cada NIF del CINIF, como se muestra el equivalente en las IFRS. En las IFRS sí tiene todo, sí está muy bien explicado, pero a veces como que no guarda una cierta lógica en su desarrollo, en su lectura. En cambio, las NIF me parecen mucho mejor estructuradas para lograr un mejor entendimiento, pero quizá eso sea un poco a la mejor opinión personal, pero me gusta cómo está estructurada las NIF en comparación con las IFRS, a pesar de que, obviamente, por el proceso de convergencia que estamos con ellos, siempre tomamos y nos vamos adaptando y adecuando esta normativa internacional, ¿no? No, yo y aparte, o sea, lo que dices es que es mucho más completa las IFRS, incluida las NIC, que forma parte del marco normativo, porque pues tenemos allá para seguros y fianzas, tenemos minería, tenemos mucho más normas que todavía aquí en México no tenemos, tarde o temprano va a llegar, pero Ah, sí hay mucho más normas estructuradas allá. Y lo uniría con la siguiente pregunta. Dentro de la normatividad o dentro del libro de normas de información financiera,
Hay otras nomenclaturas. NIF, normas de información financiera, pero encontramos unas que se llaman INIF y hay unas que se llaman ONIF. Y también Ujú. llegan a ser un poquito el qué quiere decir eso, porque si me estamos hablando que los boletines, su evolución son las NIF, ¿qué quieren decir estas INIF y estas ONIF? Sí, muy importante la pregunta. Sí, y es muy importante también saber a qué se refiere estas nomenclaturas. Nada más un poquito redondeando el tema de los objetivos de las NIF. Otro de los, dos más de los objetivos es relevancia, es decir, que la información financiera provea información importante que contribuya a la toma de decisiones económicas. Y también confianza, que fortalezca la confianza por parte de los usuarios en los diferentes estados financieros que emite cualquier compañía. Entonces, dicho esto, esos digamos que los objetivos generales de las NIF. Hay algo importante también, a mí más, y me gusta ahora la estructura tanto de las NIF como de las IFRS, porque precisamente lo que eran los principios de contabilidad y las NICO ya anteriormente, como que eran muy de contadores, ¿no? Y la realidad es que no, primero, no debe ser así, porque son aplicables para todo tipo de empresas y en todo tipo de empresas nos encontramos profesionales de diversas especialidades. Nos encontramos abogados, ingenieros civiles, mecánicos, industriales, doctores, en fin, economistas, de todo. Entonces, no debería ser tan privativo, porque finalmente la información financiera debe ser accesible, bueno, para todos los usuarios interesados. Y hay algo que lo menciono luego mucho ahí en pláticas que tengo así de parecidas. Les digo, uno de los máximas, digamos, que las normas, tanto mexicanas, internacionales, US GAAP, buscan es que son lógicas. La realidad es que son lógicas. A veces nos puede costar un poco de trabajo entender esa lógica, pero ya cuando entendemos la lógica, qué es lo que busca y lo que busca, la precisamente busca normar esa NIF o ese IFRS o ese US GAAP, la verdad es que cuando uno lo entiende, dices, ah, pues es que esto es lógico. Y de verdad que a veces decimos, no necesito ser contador para entender la lógica del negocio, la lógica de los números, ¿no? Tiene cierta lógica. Y hay una máxima también que dice que las operaciones deben ser evaluadas de acuerdo a su esencia o fondo, más allá de su forma legal o contractual. O sea, es muy importante porque a veces legal, fiscal, contractualmente puede tener cierta aplicación, pero contablemente es como debe ser la realidad de la operación o el fondo de la transacción, es como debe ser reflejado en los estados financieros. Es un poquito ahí como las normas son lógicas y también buscan precisamente reflejar esa eh, realidad económica de los eventos que tiene una empresa. Ahora, las famosas INIF. ¿Qué son las INIF? Bueno, las NIF están conformadas por las NIF, que ya las comentamos ahora. También está conformada por lo que le conoce las INIF, que son las interpretaciones a las NIF. ¿Qué son? Son explicaciones y clarificaciones, ¿no?, que se proporcionan para asegurar una correcta interpretación y aplicación de las NIF. Estas interpretaciones ayudan principalmente a resolver dudas específicas sobre cómo aplicar normas en situaciones particulares que podrían no estar completamente claras en las NIF. Y buscan, por ejemplo, pues que haya una uniformidad, o sea, proveer la aplicación uniforme de las NIF en todas las compañías, que haya una especificidad, es dirigir la aplicación de las NIF en circunstancias concretas y detalladas. También otro sería la adaptabilidad. Cómo adaptar las normas a la realidad económica y a los cambios constantes en las prácticas de negocio. Digamos que son las INIF, son las interpretaciones ANIF.
Estas son de carácter normativo. Sí, Y, y, perdón. Gracias. y ahí yo creo que valdría mucho la pena poner el siguiente ejemplo por lo que nos comentas ahí, Fer. Eh, en épocas de pandemia salió una INIF, la INIF número 23, Mm, que hablaba qué es lo que teníamos que hacer cuando dejábamos el lugar de las oficinas por la cuestión de la pandemia, si nos iban a condonar la deuda o si se iba a prorrogar, a pagarlo en tema diferido. Estamos hablando que todos estos elementos, esta INIF salió por ahí de junio cuando en México se reportó la pandemia en la pandemia. segunda quincena de marzo. Ahorita, como lo acabo de escribir, es justamente un ejemplo tan claro. ¿Qué pasa cuando una norma, la D5 arrendamiento, que no contemplaba algo económico que iba a suceder a todo mundo, pero aquí en México, y qué hacer cuando hay un diferimiento de pago o una condonación de pago por estas fechas? Y el CINIF, preocupado, saca un documento, esta INIF, para poderle dar una interpretación tal y como lo acabas de describir. Exactamente, precisamente el CINIF, consciente de esto, está alerta ahora sí que de cada evento económico, físico o ambiental, cualquier tema que afecte a las compañías o a las economías, a la economía mexicana, eh, toma ese tema y si no hay necesidad de sacar una NIF, saca estas INIF, que son estas aclaraciones en la interpretación, aplicación precisamente de alguna norma. Y de acuerdo a una situación específica, por ejemplo, el caso que bien mencionas de la pandemia, donde, por ejemplo, esta famosa NIF de 5 arrendamiento, dijo, oye, ¿cómo debes manejar tú como arrendatario las reducciones que recibas en las rentas que pagas, ¿no? ¿Cómo le vas a manejar? Porque pues obviamente había dudas, oye, ahora yo llego a un acuerdo ya con el arrendador de que no me, por ejemplo, no me va a cobrar 6 meses o me lo va a cobrar al 50%. ¿Cómo lo voy a manejar? Entonces, este tipo de casos los toma el CINIF y emite este tipo de documentos, son las INIF. ¿Ok? Ahora, otro de las secciones o grandes rubros que integra las NIF son las ONIF. ¿Qué son las ONIF? Son orientaciones a las NIF. ¿Qué son estas orientaciones? Son guías prácticas que emite precisamente el CINIF y que dan orientación sobre aspectos específicos de las NIF. A diferencia de las INIF, las ONIF no tienen un carácter obligatorio, sino que son recomendaciones que lo que buscan es facilitar la comprensión y la aplicación efectiva de las NIF. ¿Qué buscan estas ONIF o qué se busca? Los grandes objetivos de estas ONIF, que son, bueno, clarificación, por ejemplo, aclarar el uso y aplicación de las NIF para que haya una facilidad en su entendimiento y en su aplicación práctica. También que sea objetivo practicidad, que provea ejemplos y guías prácticas que ilustren cómo se debe implementar una NIF en específico. Y otro sería la flexibilidad, que ofrece alternativas y sugerencias para gestionar, para administrar situaciones complejas en la aplicación de las NIF. Esas son las grandes INIF o NIF. Y hay uno más, que son los reportes técnicos, que a veces me parece que están nada más accesibles en la página del CINIF, pero también son importantes la consulta, la lectura de ellos. ¿Qué son estos reportes técnicos? Bueno, son documentos que contienen lo que son el análisis y la justificación de las decisiones tomadas en la elaboración de las diferentes NIF o nuevas NIF y las modificaciones de las que ya existen. Estos reportes son muy importantes para entender sobre todo, yo lo pondría así, entender el porqué detrás de cada norma y proporcionar una base sólida, robusta y transparente para las políticas contables que adopte una compañía.
Aquí los grandes objetivos de estos reportes técnicos, yo lo resumiría como que es transparencia, fundamentación y documentación. O sea, transparencia que busca mostrar claramente los criterios y las razones que tuvo el CINIF detrás de cada norma contable o norma financiera. La fundamentación, proveer una base teórica y práctica del porqué y el soporte de cada NIF o de las NIF que apliquen. Y la documentación, registrar las consultas, estudios y análisis que justifiquen las modificaciones o creaciones de nuevas normas. En fin, el CINIF a través de estas NIF y NIF o NIF y reportes técnicos, lo que busca es proporcionar un marco normativo contable que refleje de manera transparente y uniforme la realidad económica de las entidades, facilitando así la toma de decisiones que sean muy bien informadas por parte de los usuarios interesados en los estados financieros. Y este trabajo colectivo del CINIF no solo aumentan la confianza de los usuarios en la información financiera publicada, sino también, yo soy de la opinión que promueven la integridad y la estabilidad del mercado financiero mexicano. Ahora, hubo un cambio importante en las NIF. No sé si ya habrán tenido oportunidad de verlas. El libro, de hecho, en la edición 2024 creo que está hasta más delgadito. Eh, lo que hizo el CINIF, decisiones, bueno, finalmente así lo considero más conveniente, fue eliminar todos los apéndices de cada norma y ahora están como le llaman guías de aplicación que únicamente están disponibles en la página del CINIF. Estas guías pues, pues básicamente eran los apéndices que cada norma tenía al final, al final de cada una de ellas, ¿no? Entonces, esta fue, digamos, esta fue decisión del CINIF, eh, pero vamos, ahora ya no vamos a ver esta parte de los apéndices, ¿no? Ahí, Flor, también un poquito, hablando de la cuestión de las orientaciones, por ahí el plan de trabajo del CINIF va por la orientación número 7. Realmente son pocas orientaciones ONIF, pero hay una que en particular utilizo mucho para las revisiones y para tomar puntos de decisión de arrendamiento, que es la UNIF número 4, que Mm, ayuda mucho a saber cómo manejar el impuesto diferido cuando tenemos un activo por el derecho de uso y ese pasivo del contrato de arrendamiento, que nos recomienda el utilizar el comparativo del método diferido que se conoce por medio de resultados. Te dice la descripción de cuál es la tasa que tienes que utilizar en tipo de arrendamiento. Creo que, por ejemplo, esa ONIF, en mi punto de vista, es tan buena que debería de incorporarse en la cuestión de la norma, pero como bien lo comentas, creo que al final de cuentas es un enfoque diferente porque ese es un tema orientativo, no normativo, y te da ujú, una posible ruta de acción para poderlo mover. así Ahora, es. en la cuestión de los reportes técnicos, para mí cada vez son más llamativos porque al principio empezaron estos reportes técnicos también por ahí del año 2006, 2007, y el día de hoy tenemos por ahí tantos como son como 54, 53 reportes técnicos. Pero el reporte técnico que mucha gente debe haber tenido y que lo acabas de comentar, eso solamente los puedo ver en la plataforma del CINIF, son los reportes técnicos que hablan de la eliminación del outsourcing o lo de la llamada eliminación del outsourcing, que venían preguntas de qué hacer, daban Exacto. sugerencias y es más, hasta qué pasa con la famosa PTU diferida, cómo determinarla para poderla impactar. Viene con asientos contables, cuáles son los movimientos cuando eliminaba toda la nómina. O sea, el reporte técnico que va del 53 al 54 son como dicen, oro molido para efectos de saber qué es lo que hubiera ocurrido. De hecho, muchas de las consultas que me hicieron, para mí fuera basarme en el reporte técnico para poderle dar ciertas contestaciones. Y las contestaciones pueden ser lo más lógicas como los acabas de comentar.
El problema es cómo te haces a llegar de la cuestión de la información. Para el que las conoce como tú, creo que al final de cuentas es muy importante porque ahí tienes por qué te están buscando a ti, por tu capacidad de adaptarte a los cambios y que tienes el conocimiento y la capacitación respectiva. Pero va a haber mucha gente que no supo qué hacer, hay mucha gente que todavía a la fecha no sabe qué es lo que tiene que provisionar, guión, realmente es generar un pasivo de la PTU por la distorsión que tenemos desde el 2021 con nuevas limitantes para poder repartir la PTU y mucha gente se le pasó este tipo de análisis que creo que hablando en un tema financiero son tan importantes que nosotros lo conozcamos y que al final de cuentas no es normativo como lo estás diciendo, pero es gente que conoce el tema, que tiene la experiencia y que hace una recomendación que tú puedes adecuar para efectos de poderlo llevar a un buen fin para ese usuario de la información como lo acabas de comentar. Sí, muy, muy importante. Muchas gracias, Rubén. Sí, la verdad es que es muy, muy importante esto, porque si bien, por ejemplo, en la NIC B15, antes no estaba la excepción dentro de la norma de, de cuando tu moneda funcional era diferente a la moneda de registro o de reporte, eh, que era claramente que se tenía que hacer un proceso de conversión y aplicar esta normatividad de la NIC B15. Había unas excepciones que dicen, bueno, si no consolidas, si no reconoces el método de participación, bla, 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 no necesitas hacer o te exento de hacer el proceso de conversión. Ahora está dentro de la norma ya esta excepción, digamos. Entonces, sí va siendo por ejemplo, estos reportes técnicos o las ONIF van siendo, me parece, como fuente de una posterior posible modificación o adaptación a través de las mejoras que el CINIF hace periódicamente a las NIF para adecuarla más a la realidad económica de nuestro país. Entonces, son importantes porque, por ejemplo, estos reportes técnicos recoge esas preguntas, ¿no? Oye, ¿qué hacer en este caso? Oye, pasó esta del tema del outsourcing, pasó el tema de la limitante de la PTU. ¿Qué hago? Ya no calculo PTU diferida. Oye, ¿cómo calculo la PTU causada? ¿Qué, le aplico el 10%? ¿No se lo aplico? ¿Cómo le hago? Y bueno, va tomando estas inquietudes que el CINIF pues, es sensible a todos esos temas, los toma, los analiza y emite el documento respectivo, ¿no? Entonces ahí al respecto un poquito entrándonos un poquito en el tema de la PTU, ha sido todo un tema, porque si recordamos, para efectos de IFRS no se reconoce PTU diferida porque siempre lo considera el IASB como un beneficio empleado, no como un impuesto. Entonces dice, no debe calculársele una parte diferida. Por ejemplo, US GAAP a través de unos cuerpos de, de, de la SEC emite los comentarios de que compañías mexicanas que aplican US GAAP deben de reconocer PTU diferida, ¿no? Hace todo un análisis. Y bueno, aquí en México el CINIF dijo, a ver, después de todos estos cambios, ya en la NIF D3 dijo, sí se debe calcular la PTU diferida, describe un procedimiento y dice, y para el cálculo, vete a el cálculo de activos, como se muestra en la NIF D4, el famoso modelo de activos y pasivos. Entonces, un poquito como que va tomando todos esos hechos o eventos nuevos que van afectando la economía, los analiza, hace un programa de trabajo, un proceso y emite estos documentos para ayudar a que la profesión o que la comunidad aplique en forma adecuada las NIF en conjunto, ¿no? Entonces, ese me parece es algo importante también, que muy importante también es el cuerpo de trabajo, que es el cuerpo emisor, comité emisor del CINIF, que son investigadores de tiempo completo, que son gente de mucha experiencia, muchos, pues casi todos son ex socios ya jubilados sobre todo de Big Four, firmas las cuatro grandes. Entonces,
tienen mucha experiencia, entonces te ayudan a generar normas que sean aplicables a diferentes situaciones de la economía, ¿no? Oye, Fer, permíteme invitar de nueva cuenta a la gente que nos está viendo a que nos ponga los comentarios en la parte de abajo, que nos sugiera Sí, temas, que nos ayude a seguir creciendo, que le ponga un like a la página de Facebook, que nos busque en cadena de distribución de podcast, que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos ayude a seguir creciendo en este día a día. Para poder concluir, Fernando, para este tema, algo que creas que no se comentó ahorita en esta charla y que creas que todavía es importante para podérselos comentar a la gente que nos está viendo y escuchando. Y antes, un poquito, si alguien está interesado en una asesoría o en tu acompañamiento, justamente en estos temas que es tu expertise, algún medio de contacto que nos pudieras proporcionar para que la gente te pueda buscar. sí, por supuesto, mi correo de mi oficina es fperez@sclconsultores.com.mx. Y ya estoy a sus órdenes. Cualquier tema, con gusto, eh, podemos acompañarlos, podemos apoyarlos, que la verdad es que para mí es un gran placer, de verdad, he sido asesor por muchos años y la verdad es que lo disfruto mucho poder compartir y aportar, tratar de aportar a las compañías, a mis clientes, para mejorar, crecer en diferentes aspectos. Entonces, yo encantado, a sus órdenes. Y de los temas que creo, me parece que desde hace, yo creo que en los últimos, yo creo que tal vez unos 10 años, las tres grandes normas que han sido, digamos, hasta un tanto complejas en su aplicación, pues es la norma de arrendamiento, la NIF 5 y IFRS 16 a nivel IFRS, la norma de ingresos D1 y D2, que en México el CINIF decidió separarlas de D1 ingresos y de D2 costos. A nivel global IFRS 15 contempla ambas cosas. A nivel US GAAP está todo junto igual. Y también la norma de lo que es IFRS 9, de aquí en México, digamos, una parte importante es la NIFC 16, que un gran tema es las pérdidas crediticias esperadas, que créanme, esos tres temas, esas tres normas, como que a veces son un dolor de cabeza, y yo he tenido el gusto de poder apoyar a varias compañías en la implementación de estas normas. Esta de pérdidas crediticias esperadas es, sí, créeme, es un dolor de cabeza, cómo sacas los porcentajes de probabilidad de incumplimiento, de seguridad de la pérdida, etcétera, etcétera. Es un tema, es muy un tanto laborioso. Entonces creo que son grandes temas que considero importantes, ¿no? Fernando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por compartirnos tu experiencia. Gracias por habernoslo platicado de una forma muy amena sobre tu experiencia, todos estos años que te ha tocado ver y el análisis que has estado haciendo para podernos ayudar y poder entender esta estructura normativa que tenemos. Te agradecemos y pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a la gente que nos hizo a favor de conectarse, que verán este video y pues nuevamente a sus órdenes. Muchas gracias, Rodrigo. El día de hoy nos acompañó el contador público certificado Fernando Pérez, gran amigo, ante la distancia te mando un fuerte abrazo. A la gente que Igual nos que está doctor viendo, Rodrigo. suscríbanse, comparta. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Espérame, no, no se me vayan. Te vamos a poner por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, el link para que te suscribas. Apriétale ahí, ayúdanos a seguir creciendo. Y en la parte de aquí vamos a poner la temporada número 5 que estamos subiendo contenido. Ayúdanos a seguir creciendo, comenta, aporta. Estamos en contacto. Saludos. Bye.